Porque hay personas que no tienen la madurez para saber que si cayeron y si fallaron, hay más oportunidad en Dios. Alabado sea Dios, bendiciones nuevamente. Hoy le vamos a hablar de cómo vencer la tentación. Pero Willy, ¿cómo tú dices cómo vamos a vencer la tentación si donde quiera que miro hay tentación, donde quiera que me muevo, donde quiera que me meto? Si prendo la televisión, ahí hay tentación. Si camino en la calle, ahí hay tentación. Si voy al supermercado, ahí hay tentación. Si escucho la radio, ahí hay tentación. Si hablo con un amigo, ahí hay tentación. Hay tentación en todos los lugares. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos vencer? Bueno, no te muevas. Hoy te vamos a hablar de varias estrategias que nosotros podemos implementar en nuestra vida para vencer la tentación y tener una vida más agradable hacia Dios. Entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, en el nombre de Jesucristo, amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santo Dios. Bella palabra. Pero ¿qué es tentación? Primeramente, antes de hablar de esta palabra que acabamos de leer, ¿qué es tentación? Tentación es todo lo que nos influye a desobedecer a Dios. Eso es tentación. Todo lo que nos empuja, todo lo que nos desvía para no agradar a Dios y para no obedecerlo. Eso es tentación. Todo lo que te lleva a ser infiel, quizá a tu pareja, infiel a Dios, infiel a personas que tú amas. Infiel a un amigo. Cualquier oferta. También, Willy, sí, se puede poner como una oferta para desviarte. Sí, desviarte. O corromperte. Del plan de Dios, del amor de Dios y también, como usted decía, del amor de tu familia, Cierto. De la fidelidad a tu esposa, a tus hijos, o a tu novia, Así es. O a tu hermano, o a tu padre. Porque hay muchos tipos de tentación. Y no la misma tentación tuya no necesariamente es la misma tentación mía. Sí. Porque hay cosas que a ti te gustan, que a Dios no le agrada, y hay cosas que a mí me gustan que a Dios no le agrada, y son distintas. Sí. Son distintas, depende cómo nosotros fuimos criados, cómo los hábitos malos que nosotros teníamos antes de conocer al Señor, antes de que Él nos llamara. Hay mucha diferencia. Si nosotros pudiéramos decir cuál es el triunfo o la victoria para un cristiano, yo diría, resumiéndolo, es madurar y crecer más cerca de Dios. Yo diría que ese es el triunfo y la victoria de una persona que quiere agradar a Dios, es acercarse más a Dios. Por eso oramos, por eso ayunamos, porque queremos que sean rotas varias cadenas en nuestra vida para nosotros agradar a Dios. Al fin y al cabo, a la final, es para agradar a Dios. Todo es para agradar a Dios. Claro, porque somos hijos de Dios. Y somos creación de Dios. Cierto. Y todo se lo debemos a Dios. Y en el plan de Dios es que está el bienestar del hombre. En seguir los mandamientos de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios es dueño del todo. Y Dios no envejece. Dios tiene la fórmula para todo. Aleluya. Para el bien y la felicidad del hombre. La felicidad del hombre está en Dios. Entonces, en no caer en una tentación que nos haga fallarle a Dios o a nuestra familia. Si usted le falla a su familia, usted le está fallando a Dios. Si usted le falla a Dios, le falla a todo el mundo. Pero hay personas que creen que, que le están fallando al hombre y que se pueden esconder de Dios. De Dios no nos podemos esconder. Por eso, primeramente, tratamos de agradar a Dios y no fallarle a Dios. Cuando nos cuidamos y nos guardamos para Dios y obedecemos sus leyes, prosperamos. Un aspecto principal, entonces, de lo que hemos hablado es que nosotros batallamos constantemente con la tentación a diario. A diario tenemos tentación. Hasta somos tentados de que si hace mucho frío, quedarnos en la cama y no ir al trabajo. O sea, somos tentados en muchas cosas. En muchas cosas somos tentados. Y literalmente hablando, todas las luchas en esta vida van a promover dos cosas en nuestra vida. Número uno, nuestro crecimiento, o número dos, nuestra destrucción. La bendición de parte de Dios es para crecimiento y la prueba es para crecimiento. Y luego viene bendición por esa causa. Cuando vencemos la tentación, Dios nos bendice. Claro que sí.
porque la tentación no vienen de Dios. No. Vienen, como usted dice, de gente mala Mm, o de un ser malvado que no quiere que nosotros prosperemos. santo Dios. No quiere la prosperidad del hombre. Donde leímos dice Sí. que no hay tentación que no sea humana. Es decir, que toda la tentación van a ser humanas. Sí, pero tienen un origen. Sí, tienen un origen, claro. Sí. Pero de ese origen se usa Sí, un ser humano. un ser humano. Se usa un ser humano. Me gusta que Dios dice en su palabra que Él no permite que la tentación sea demasiado que no la podamos soportar. Claro, Que que hay ya- gente que no pueden con algo y se quitan la vida. Bien, He bien. escuchado de cristianos, hermano Willy. Ujú. Dios me perdone por esto, que se han quitado la vida. Es difícil, no quiero encontrarme en ese zapato de la prueba o lo que, o lo que han tenido que soportar, que han llegado al extremo o a suicidarse. Sí. Pastores, he escuchado, Ujú. es muy doloroso, pero aquí en la Biblia dice que Él no os dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. Sino que juntamente con la tentación no da la nos salida. Eso es decir, que cada vez que nosotros tengamos una tentación, tenemos una salida. Hay una salida, hay un escape. Lo que tenemos que pensar es decir, ¿cuál es el escape? Sí. ¿Cómo me escapo de esta? Sí. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde está la puerta? Sí. Pero que tenemos que reflexionar. y a Porque veces ya no hay, reflexionamos. ya hay una puerta. Claro, de que sí, antemano. claro que ya sí. de antemano, con la tentación que viene, es como que ya Dios nos dio la victoria. Sí, desde antes de llegar, ya tenemos la victoria. Entonces, con este conocimiento, ¿cómo usted y yo vamos a tratar contra nuestra vida o contra otro ser humano? Es imposible que un siervo de Dios, una persona que esté arraigada en la palabra, que lea la Biblia, que ame la palabra de Dios y se apoye en ella y se refugie en ella, caiga en semejante cosa. El problema es, y ahí vamos a topar varias estrategias cuando nosotros dejamos de hacer esta Ahí estrategia. está. O mejor dicho, ejercicios. Sí. Porque hay unos cuantos ejercicios que aún el profeta de fuego fue tentado y cayó en la tentación y Dios tuvo que revelársela a este hombre porque se llevó por parte de la tentación de una mujer que la amenazó. y acababa de hacer un milagro. Sí. Porque es que no importa, no hay ningún superhombre aquí en la tierra que no sea tentado. Somos tentados. Sí. Hay otra cosa también, hermano Willy, que usted y yo podemos ser tentados y caer en la tentación. Oh, claro que sí. Y eso no quiere decir que estamos derrotados. No. Porque hay personas que no tienen la madurez también para saber que si cayeron y si fallaron, hay más oportunidad en Dios. Si usted no estaba buscando eso y le vino y por X razón usted cayó, ahora, ¿qué debemos de hacer si caemos? Porque si el justo cae, Dios lo levanta, pero tiene que humillarse. Me encanta esa pregunta que tú haces, sí, porque hay un denominador común o un determinante en toda tentación. Y es lo que tú decides hacer en tu corazón. Sí. No importa lo que pase, es lo que tú decides hacer a la final. En tu corazón. ¿Tú vas a obedecer a Dios? ¿O te vas a acercar más a Él? ¿O te va a alejar más? ¿O le va a dar la espalda? ¿O te va a rebelar contra Él por lo que sucedió? El denominador común, el determinante, todo sucede lo que nosotros vamos a decidir en nuestro corazón, nuestra mente, lo que nosotros vamos a planificar hacer. Por eso necesitamos implementar varios ejercicios o estrategias que según la Biblia nos manda. Y número 1 es reconciliarnos con Dios. Y tú dirías, wow, pero Willy, ya yo siendo cristiano me tengo que reconciliar con Dios. Bueno, reconciliar es tornarnos hacia Él. Cuando nosotros caigamos en una tentación, ¿qué es lo mejor? ¿Quién es que perdona? ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado? Tenemos que reconciliarnos con Dios. Sí. Y la única manera que podemos reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo, donde nosotros venimos, le pedimos perdón a Jesús. Ay, perdóname, Señor. Mira, y entonces ahora a través de la fe en Jesús y el arrepentimiento, ahora nosotros vamos a reconciliarnos con Él. Nos tornamos hacia Él. En Juan 1:9 habla de eso, de que si alguno pecare, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, Jesucristo. Y en Primera de Juan él dice, hijito, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos que la tentación siempre va a estar. Y en dado caso que caigamos en la tentación, lo número 1 es reconciliarnos con Dios.
Porque recuerde, la tentación no fue Dios que la mandó para No destruirnos. fue Dios, claro que no. Incluso Wow. los fariseos tentaban a Jesús. Wow, sí. Con preguntas para tentarle. hacerlo caer. Sí, para hacerlo caer. Wow. Para verlo fallar. Porque hay personas que quieren ver que tú falles. Sí, y ellos se deleitan, ellos sí. se gozan cuando tú no vences la tentación. Wow. En vez de ayudarte y decir, mira, ¿sabes lo que yo hago en mi situación? Por ejemplo, hay algo que yo siempre caí en esa tentación, Fran, al principio, cuando empecé en los caminos del Señor. Y luego aprendí una estrategia de llorar como si yo hubiese pecado antes de caer en la tentación. Oye, como anillo al dedo me funcionaba. Pero eso, lo que te digo, que el triunfo, la victoria de cada cristiano es tratar de acercarse más a Dios. Cuando nosotros caemos en la tentación, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios, porque Dios entonces no nos mira a nosotros, sino que mira el pecado. Estamos sucios, estamos embarrados. Y por eso Jesús fue que murió, para limpiarnos de los pecados. Y cuando somos limpiados, entonces Dios puede mirarnos, porque ya estamos limpios. Porque Dios no puede ver una persona. Sí, porque el llena de pecado lo que hace es separación. Y la Claro que tentación viene para destruir. Es un pecado, la tentación es un pecado. Porque viene para separarte de Dios, para que uno le falle a Dios, para que uno desagrade a Dios y Dios esté descontento con uno. ¿Y cómo podemos poner esto en términos bíblicos? Número 2, meditar en la palabra de Dios. Vivimos en un sistema que, número 1, atrae, y número 2, nos presiona a diario, a hacer lo que a Dios no le agrada, a hacer la cosa mala. Y me encanta Romanos 12:2, porque dice, no te conformes a este siglo. Wow. Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, meditar en la palabra de Dios. Wow. El meditar en la palabra de Dios, como te dije, es prácticamente cuando yo iba a caer en la misma tentación siempre y siempre, al principio, yo lloraba como si ya yo había pecado. Por eso Dios le decía a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él De día y de noche. Es que eso es bíblico. Mira, cuando nosotros meditamos de día y de noche, lo que yo hacía para yo meditar en la palabra, tú sabes cómo yo estudio la palabra. Cuando quiero vencer la tentación, primero yo busco todos mis puntos débiles y estudio versículos y me aprendo versículos, me los memorizo, versículos que tenga que ver con mi debilidad. Para que cuando mi debilidad venga, yo entonces medito en esa palabra para que esa palabra me fortalezca a mí. Wow. Mire, hablando de esto, yo tuve un sueño donde fui probado, pero fui tentado. Una tentación. Y hablaba con un amigo y él me decía, eso que tú vas a ser tentado. Y yo le decía, porque en el sueño lo que me sucedió fue que me mandaron a alguien para hacerme caer. Oiga eso. Wow. Y yo que no, negado, que no. Y cuando terminó, la persona fue a dar cuenta de cómo yo había hecho. Oiga eso, hermano Willy. Fue un reporte. Un reporte. Oh, o sea, wow. que mandaron a esa persona para hacerme caer. Wow. Y vencí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y después fue a dar el reporte de lo que yo hice. Santo de Dios. cómo yo vencí o cómo me comporté. Mire, mis amados, el pecado es engañoso. El pecado, en verdad, te promete lo que no te puede dar y te da lo que nunca te prometió. Y está profundo eso. Sí. está profundo. Te promete lo que no te puede Lo dar. que no te, y te da lo que nunca te prometió. Sí. So, te engaña. Sí, es un engaño. Porque un la engaño. tentación es un engaño. Es un engaño. Y lo vemos en Mateo 4 engaño. cuando Satanás Sí. trató de engañar Sí. al Señor, aún usando la palabra de Dios. Sí. Usando la palabra de Dios quería engañarlo. O sea, que tenga mucho cuidado, que muchas veces la persona que le va a ofrecer a usted esa oferta va a parecer buena. Porque usó la palabra de Dios, este elemento. Cierto. Va a usar cosas que aparentemente, o no aparentemente, que son buenas, pero lo que va a hacer
que la está usando en contra, no como debe usarla. Va a distorsionar o va a pervertir. Va a pervertir lo correcto. Sí, porque en el caso de Satanás, él dijo, tírate abajo porque escrito está. Ve, y es verdad, estaba escrito. Que a sus ángeles Dios iba a mandar para escrito, que los pies de Jesús no tropiecen en piedra. Pero no si él se tira. No si él se tira. No si él atenta contra su vida. O sea, suicídate. Sí. No si si uno lo está buscando. Si alguien te empuja para que un carro te choque, pues Dios envía a sus ángeles y ellos te jalan o te cuidan. O algo hace Dios. Sí, o tú vas por un camino que está de noche oscuro y tú no ves que viene un precipicio y te va a caer, Dios te ataja o algo. Pero no uno buscar, ¿entiendes? ¿Cómo renovamos entonces nuestra mente? La Biblia, meditando en ella. La palabra es viva y eficaz. Y eso es lo que a nosotros nos va a renovar nuestra mente, pensando en la palabra de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si nosotros no leemos la Biblia, vamos a estar constantemente como una bola de ping pong. No vamos a tener con qué defender. No vamos a tener con qué defender, ¿no? Y nos vamos a lanzar siempre a la tentación. Sí. Y notemos algo, que para la gente que no conocen al Señor, quizá una tentación, ellos no lo vean como tentación. Ellos lo ven como placer. Ellos lo ven como una bendición. Como una bendición. Wow, como una bendición. Esto es bien notar, porque hay personas que todavía no han podido determinar lo que es una tentación en su vida cuando no conocen al Señor. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, ya nosotros tenemos la antena hacia arriba de qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada, y por eso tratamos de serle fiel hasta a nuestras amistades, nuestros familiares, porque siéndole fiel a ellos, estamos siéndole fiel a Dios. Aparenta muy lindo. Sí, aparenta. Ay, mira, escondido. Tu papá no lo sabe, ni tu mamá. Ven a fumarte este tabaquito de marihuana, tú que nunca has fumado, que te va a caer bien. Pero ¿y Dios? Dios te está mirando. ¿Y qué puede provocar eso? I'm sorry. ¿Qué puede provocar? Llévate, porque la marihuana a muchos no les va a gustar, es alucinógena. Es alucinógena. Si tú no usas eso medicinalmente, aprobado por un doctor que lo aprobó con una medida médica y lo está usando cualquier medicamento que tú lo uses sin la aprobación de un doctor, aprobado por las instituciones de doctores, y tú estás haciendo cosas que no debes, eso es lo que te va a causar daño. No, que mira, que la mujer más bonita se te presentó, la que tú siempre querías y nunca te hacía caso, pero ahora que tú estás felizmente casado con tu esposa y tienes hijos y ella tiene un desbarate de vida, pero aparenta que está hermosa, se te tira y tú lo vas a ver como una bendición. Un momento de placer puede destruir toda tu vida. Me encanta ese punto que tú traíste. Y el punto es rechazar toda impiedad. Sí. Y cultivar piedad mejor. Y rechazar toda impiedad. Porque la tentación triunfa cuando tu corazón no está preparado para tal ocasión. Y así es que triunfa la tentación. Y a nosotros se nos ha enseñado bíblicamente de que en verdad cómo rechazamos la impiedad y cultivamos la impiedad y cultivamos la piedad. Eso es lo que nosotros le llamamos la santificación paulatina, la santificación diaria, que nos tenemos que santificar por dentro y por fuera, donde constantemente nos tenemos que estar llenando de Dios. Porque asimismo, como usted se toma un vaso de agua y ese vaso se vacía, así nosotros nos vaciamos. Sí. Ahí constantemente tenemos que estar llenándolo de Dios. Igual que cuando comemos, que pasan 5 o 6 horas y vuelve y nos da hambre. Igual el hombre espiritual. Porque es que nosotros somos seres creados. Todo el tiempo vamos a depender de Dios. Dios sí no depende de nadie, porque Dios es eterno. A Dios no le da hambre ni sueño de cansancio, pero nosotros sí. Nosotros tenemos un punto de creación. Él no viene de nadie, nosotros venimos de Él. Y alegre estoy yo y contento que Dios me creó. Me dio la oportunidad de vivir en este mundo y de gozar de los placeres de este mundo en el orden de Dios. Un buen alimento, una amistad, un río, una playa, hacer un cocinado con la familia, divertirnos, hacer chistes con los hermanos, con los amigos, sanamente. Todo eso es bueno en el orden de divino. Sí, en el orden de Dios. Sin despegarnos. Dios nos dio la tierra para que la disfrutemos, pero el hombre en su pecado, en su rebelión, en su desobediencia, la ha pervertido. Sí.
con muchos actos que te alejan de Dios. Y Recibiendo todo tipo de tentación y viéndola como bendición. Y ahí entra otro punto, otra estrategia, que es evitar situaciones tentativas. Porque por eso es que usted no va a ver ningún cristiano en un club, Sí. en un club, en una discoteca. Porque nosotros tratamos de evitar las tentaciones. Y eso lo vemos en la oración modelo de Jesús en Mateo 6. Del 13 en adelante, por ahí, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, si Dios no nos va a meter en tentación, ¿por qué no metemos nosotros? Sí. Entonces, nosotros tenemos que evitar situaciones que sean tentativas. Por eso dice el mismo, en la palabra dice: huye de las pasiones juveniles, porque hay cosas que nosotros no es mejor ni enfrentarla, Sí. es más bien huir de ella. Sí. Es huir. Y tú no eres cobarde por eso. Y huir de eso, evitar situaciones tentativas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y aún de personas que te influyen a hacer lo malo, que te incitan a hacer lo malo. Separarse de todo tipo de personas negativas. Sí, negativas. Sí, y malas, que lo que quieren es que te van a seguir influenciando para que tú sigas haciendo las cosas que a ti te hacen daño y que tú quieres dejar. Por ejemplo, mira, yo respeto mucho a mi familia, en el sentido de que ellos me brindan un respeto, de que cuando los familiares míos se juntan conmigo, ellos se cohíben de hacer cosas que ellos usualmente hacen porque yo estoy con ellos. Yo respeto esa acción que ellos están haciendo, pero por ellos mostrarme respeto a mí también. Sí. Por eso muchas veces yo no evito el juntarme con ellos, porque hay un respeto cuando yo me junto con ellos. Ellos tratan ya de no cruzar el término. Sí, ya hay un término. Sí. Tratan de no decir mala palabra porque yo estoy ahí, porque ellos saben que eso no le agrada a Dios, y yo como un hombre de Dios tampoco me va a agradar a mí. Sí. Por eso yo honro de que ellos tengan ese temor de Dios y respetar. Sí. Ya no es tentación. Sí. Tentación es cuando no te respetan, no respetan tu creencia. Sí, porque hay gente que no se reúne con su familia, porque cuando tú te reúnes con tu familia, si tú pones tu término y ellos lo respetan, o tú ya creaste un respeto que ellos saben, como usted dice, hermano Willy, no hay el por qué no juntarse y comerse un pan. ¿Y quién se lo va a ganar entonces? ¿Cómo se lo vamos a ganar si no nos tratan, si no ven? La familia, claro juntos, que sí, es que eso no tiene nada de malo. Y hablar de los tiempos cuando éramos niños y aquello y lo otro. Y por eso era que acusaban a Jesús y lo condenaban, porque él comía y hablaba con los publicanos y los pecadores. Pero cuando los publicanos y los pecadores hablaban con él, no se salían. Claro. Había un respeto. Sí. Y eso es lo que debe de haber, es un respeto. Ser sincero también es otra cosa, y transparente con Dios y con los demás. Yo he visto personas que no son cristianos que vienen donde mí y me dicen: wow, no cambie como tú eres. Incluso en estos días mi supervisora me dijo: wow, William, tú siempre estás buscando lo positivo en la otra persona. Discúlpeme que yo soy así. No tiene que disculparte, pero nunca cambie, me dijo mi supervisora. Oye, nunca cambie. ¿Por qué? Porque la gente que no son cristianas, que no conocen al Señor, también pueden notar la diferencia en cuando uno es sincero y transparente. Y hay personas que no son sinceras y transparentes, que se quieren mostrar una cosa delante de la gente que en verdad no lo son. Y a veces eso se siente en los aires. Eso se siente en la persona, lo hipócrita que son. Me gusta José, porque José, cuando la mujer vino a tentarlo, José dijo algo, dijo: no, ¿cómo yo le voy a fallar, número uno, a mi Dios, y número dos, a mi amo? Que lo único que él me prohibió eres tú, que no te toque a ti porque tú eres su mujer. Vemos que ahí él era sincero, él era transparente, era íntegro. Aun cuando nadie te está viendo, tú eres íntegro, y por la integridad tú no vas a caer en la tentación. Él no cayó en la tentación porque él era íntegro.
Y se gana mucho. Claro que sí. Se gana mucho cuando uno empieza a ser una persona de bien y correcta, recta, justa, que guarda los valores y principios, lo mantiene por encima de cualquier oferta. Uno gana sabiduría. Luego usted puede aconsejar a otros jóvenes, a otros ancianos también. Van a venir de usted porque la sabiduría, aunque usted no quiera, porque usted ha mantenido los valores, van a venir mucha gente donde usted buscando de esa sabiduría que usted tiene. Y lo voy a dejar con un versículo que tú tiraste una pincelada, que es Proverbios 28:13, que es que todo el que encubre sus pecados no va a prosperar, sino que necesitamos, número 1, confesarlo, y número 2, apartarnos para que entonces podamos alcanzar la misericordia, la benevolencia del Señor. Es decir, que si caemos en la tentación, la clave es arrepentirnos, reconciliarnos, confesarlo y apartarnos. Porque dice la Biblia en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Por eso nosotros se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, en que nosotros no practicamos el pecado. No estamos impuestos a hacerlo, eso es lo que quiere decir. Y cuando lo hacemos, nos llega un remordimiento, lloramos, moqueamos, babiamos, porque estamos arrepentidos, llorándole, pidiéndole al Señor que para la próxima vez nos ayude a ver la salida. No que nos la dé, porque ya tenemos la salida, sino que nos ayude a ver cómo es que vamos a salir de ese aprieto. Bueno, mis amados, ha sido esta enseñanza de hoy de cómo vencer la tentación. A mí personalmente me ha ayudado en estos 26 años que llevo sirviéndole al Señor. Espero que a ti también. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.